Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Casi 4 años después de que un conductor ebrio mató a 2 primos el Día de Acción de Gracias en el 2018, ese conductor finalmente fue sentenciado hoy. Dominic Martinez, de 25 años, pasará los próximos 12 años detrás de rejas. I just felt coming here like I was attending my boy's funeral again. All I could think of was, oh my God, did they hurt? Did they hurt? Did they die right away? 3 horas de compartir historias y recuerdos de Jacob y Kaden Montoya. Con el conductor borracho que los mató, esperaba escuchar cuánto tiempo tendría que pasar en la prisión. Dominic Martinez conducía a 111 millas por hora en una zona de 35 millas por hora en Unser y Irving el Día de Acción de Gracias del 2018, cuando chocó con los primos de 19 y 23 años. Martinez estaba bajo la influencia de drogas y el alcohol en el momento del accidente. Hoy en su sentencia, la familia de Martínez le suplica a la juez que tenga piedad. This wasn't an accident. This isn't a tire being blown out of a semi in front of you. You run over it and they hit the car next to you. This is you intentionally driving 76 miles over the speed limit. That's faster than the speed limit on the freeway. I'm going to sentence you to 18 years in the Department of Corrections. I'm going to suspend 6 of those years, so you will be spending 12 years in the Department of Corrections. Pero la juez Britt Baca Miller no estaba convencida. Martínez estaba enfrentando de 4 a 18 años en prisión. La familia de Montoya dice que no solo su familia sufrió ese día, dice que los Martínez también sufrieron una pérdida. La temporada del monzón está trayendo lluvia que son muy necesarias para Nuevo México. Esta tarde el Sunport recibió más de media pulgada, el total de 1.4 pulgadas. Otras áreas del metro vieron entre 1 y 2 pulgadas. Los funcionarios dicen que este es el segundo día más lluvioso del monzón en Albuquerque. Right now, we're getting an early surge of sort of typical monsoon moisture coming in from the Gulf of Mexico and sweeping up through the central mountains of Mexico right into the state. And it's happening a few weeks earlier than we're used to. Manham agrega que esperan varias pulgadas más de lluvia durante los próximos días. DOT dice que no hay preocupaciones de inundaciones en el metro, pero están vigilando para mantener los drenajes libres de escombros. Los bomberos en el incendio Hermit's Peak Cave Canyon no solo están combatiendo incendios, sino que se preparan para combatir inundaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en Taos, Mora y Angel Fire, listos para responder al flujo de desechos. Las tripulaciones también continuarán en los esfuerzos de supresión de incendios. Aguaceros extendidos mantuvieron el comportamiento del incendio al mínimo ayer. El incendio todavía está alrededor de 341,000 acres, con una contención del 72%. Muchas familias han perdido sus hogares en el incendio forestal más grande del estado y meses después todavía están esperando el dinero federal de ayuda por los desastres. René Astara es una doctora que vive en Mora, que lo perdió todo. Han pasado casi 3 meses y FEMA la ha negado 3 veces. FEMA dice que la razón más común cuando niegan una solicitud es por falta de documentación y FEMA refiere a esas personas a la Administración de Pequeñas Empresas. Y si la SBA utiliza préstamos por desastres y usted no puede pagar, tiene que volver a solicitar con FEMA. Es un proceso frustrante para las personas quienes están lidiando con estos problemas. To navigate any of these federal programs, you have to have really intensive information and education on how to use a computer, on how to upload documents, on how to do all the things. Si FEMA le ha rechazado, puede apelar esa decisión 60 días después de recibir esa carta de determinación. FEMA dice que más de 1,000 solicitudes han sido aprobadas hasta ahora. Los padres en Nuevo México ahora pueden registrar a sus hijos más pequeños para recibir la vacuna contra el COVID. La FDA y los CDC dieron luz verde esta semana a las vacunas para niños de 6 meses a 5 años.
Las dosis reservadas de las vacunas Moderna y Pfizer llegaron el lunes y el estado debería tener entre 5,000 y 75,000 dosis para el 25 de junio. Los padres pueden programar citas a través del sitio web dohvaccinenm.org. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.